de los ciudadanos a uno de sus primeros. Esa provincia tiene Estamos en el camino a esa ciudad. Vamos por la Chola. Buenas noches. La Asamblea hoy reeligió a Gabriela Rivadeneira como presidenta, a Rosana Alvarado y Marcela Guiñaga como vicepresidentas. 100 de los 130 legisladores votaron a favor de la continuidad, más allá de los cuestionamientos de la oposición. Desde julio de 2009, que Fernando Cordero fue elegido presidente de la Asamblea, en el Parlamento no se han registrado esos episodios violentos de antaño a la hora de elegir a sus autoridades. Ahora vamos a conversar con dos de nuestros invitados. Está con nosotros Miguel Carvajal de País y Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano. Gracias por venir y compartir este espacio. Vamos a presentar inmediatamente un video en el cual damos cuenta de lo que ocurrió este día en la Asamblea Nacional. Un informe de Alexis Moncayo. Séptimo, elección de la tercera o Sin contratiempos y con normalidad, el Pleno de la Asamblea Nacional designó a las autoridades para el segundo tramo del periodo legislativo. Tal como lo había acordado el Bloque País con sus líderes nacionales, se ratificó el apoyo para las tres principales autoridades, con un promedio de 100 votos. Gabriela Rivadeneira fue elegida presidenta del Parlamento, Rosana Alvarado, primera vicepresidenta, y Marcela Guiñaga, segunda vicepresidenta. Sí, juro por mi patria, por la patria de mis hijos y por la patria de todas y todos nosotros. Juro. Tras la toma del juramento y ya posesionada, Rivadeneira hizo énfasis en la importancia de estos 2 años, que serán la antesala de un nuevo proceso electoral. Hoy más que nunca necesitamos unidad, disciplina y lealtad a nuestro mandante, que es el pueblo ecuatoriano. Aseguró que la fiscalización será una de las prioridades en este nuevo ciclo. Vamos a fortalecer profundamente el ejercicio fiscalizador desde el trabajo mismo de cada una de las y los asambleístas. Rosana Alvarado, quien está en el ámbito legislativo desde Montecristi, recordó episodios de la historia que dan cuenta de leyes que fueron aprobadas en los congresos de la denominada partidocracia. Ese legislativo no volverá nunca más. Como dice el poeta del himno nacional, nadie, oh patria, lo intente. La segunda vicepresidenta Marcela Guiñaga enmarcó su discurso en el rol que ha desempeñado la mujer en esta legislatura. Y es que ser mujer no es una tarea sencilla. Además de ser esposas, madres, hijas, hermanas, somos el primer motor del crecimiento y de la inclusión social en nuestro país. El Consejo de Administración Legislativa lo complementan 4 asambleístas, de los cuales 3 ya fueron elegidos y posesionados. Ellos son Fausto Cayambe de País, el manabita Carlos Berman de Unidad Primero y la lojana Verónica Arias del Movimiento ARE. La designación de los vocales del CAL responde a una visión pluralista, democrática, de apertura en la Asamblea Nacional. El CAL no solamente está representado por legisladores de la bancada oficialista, sino también de movimientos aliados. En la elección de hoy no se designó al 4º vocal que deberá salir de las filas de la oposición. Las autoridades estarán al frente del Parlamento hasta el 13 de mayo del 2017. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. Seguimos, queremos hablar de los desafíos del Parlamento en este nuevo periodo, pero también haremos un poco de historia de lo que ha sido el Parlamento en años anteriores. Falta el 4º vocal del CAL. La oposición al parecer no se ha puesto de acuerdo en designar a alguien que lo represente y Marcela Guiñaga ha llegado a mencionar su nombre. ¿Eso se ha discutido al interior de su partido? No, de ninguna manera. Entiendo que esa mención fue el día de ayer y reproducida en una nota de prensa de este día. Y yo no he conversado, y yo no estoy tampoco a la expectativa ni buscando una designación en el Consejo Administrativo de la Legislatura, tampoco el Bloque Social Cristiano con sus aliados locales, Tiempo de Cambio, Madera de Guerrero y el Movimiento Bolivarense Vamos, que en conjunto tenemos 9 asambleístas. Somos, luego de País, el bloque más mayoritario en la Asamblea Nacional y no estamos a la caza, a la búsqueda de un puesto en el Consejo Administrativo de la Legislatura. ¿Por qué no es posible que otros sectores afines, digamos Creo, por ejemplo, fueran parte de una sola fuerza que permitiera finalmente elegir a quien deban elegir como representante en el CAL? Porque la oposición está fragmentada, como siempre, en el país.
Creo tiene una línea de acción, nosotros tenemos otra, está Pachacuti, está Sociedad Patriótica, cada uno dentro de una lógica. Existen coincidencias sobre asuntos fundamentales, pero ya en temas estratégicos y tácticos hay diferencias. Por ejemplo, esta mañana hubo una diferencia y yo creo que fue un error el haber presentado una solicitud de candidatura como lo hizo uno de los asambleístas para tener un resultado que ciertamente fue un balde de agua fría para ellos. Nosotros no estamos con el deseo de colocar a uno de nuestros asambleístas en el Consejo Administrativo de la Legislatura. Más aún, reconocemos la presencia predominante del país y esa presencia predominante se refleja en las leyes que aprueban, en las omisiones en materia, por ejemplo, de fiscalización. Nosotros cumplimos nuestro deber, ser opositores serios, constructivos y, por supuesto, también inteligentes y estratégicos a la hora de tomar nuestras decisiones. Hay 3 mujeres en la conducción del Parlamento ecuatoriano que repiten su gestión. Eso resulta, por lo menos, trascendente, políticamente importante también, porque la mitad de la población es de mujeres. Sin embargo, en estas horas, en estos días se habló de otros nombres, entre ellos el de Miguel Carvajal. Usted aparecía como candidato a la presidencia, después como miembro del CAL. ¿Qué ocurrió? Buenas noches, Rodolfo, Luis Fernando, las personas que nos escuchan y nos miran. El más sorprendido he sido yo, la misma sorpresa que tuvo Luis Fernando hace un momento, ¿no?, de su candidatura. Mi candidatura supuesta, digo supuesta porque no es más que una especulación, siempre fue una especulación, o a la presidencia, ahora vía al CAL, siempre fue una especulación. Jamás nadie me preguntó. Yo creo que este es uno de los vicios de la vieja política, pensar que uno está en la política solo porque aspira a tener una designación. Y esos vicios... No, eso conmigo no va y con Movimiento País ¿Esos no va. vicios surgen de fuera de país o de dentro de país? Bueno, yo espero que sean de fuera de país, pero porque eso puede estar relacionado con 2 fuentes. Personas que de buena fe a uno o a otra persona pueden apreciarlo y plantear un nombre, y personas que de mala fe ponen nombres que son para quemarlos. Yo no he sido precandidato a nada, no he sido consultado por nadie, no he tenido jamás una aspiración, y esto es bueno aclarar, porque inclusive hoy día en el Pleno la asambleísta Lourdes Tibán también planteó mi nombre, y uno es sorprendido por eso, porque al menos creo que en las notas de prensa deberían tener el cuidado de preguntarle a cada persona su opinión, antes de usar su nombre y su foto, inclusive en el caso mío, de Mauro Andino, de Juan Carlos Casinelli. Yo no tengo ninguna aspiración. Miguel, mi única aspiración es mantenerme en la Comisión de Soberanía Alimentaria. ¿Qué criterio le merece a país el hecho de que la oposición no haya logrado tener un representante, no se haya puesto de acuerdo? El señor Patricio Donoso de Creo hoy propuso el nombre de Ricardo Moncayo para que repita la gestión en el CAL, pero el país le dijo no. ¿Qué cabe ahora para terminar la constitución del CAL? Hay un problema. No existe un bloque, me parece que son de 13 asambleístas que se requiere, ¿no es cierto?, para hacer una bancada y poner un nombre en representación de esa bancada. Lo acaba de manifestar Luis Fernando Torres, ¿no? Ni en el caso de Partido Social Cristiano y sus aliados, ni de Pachacuti, ni de Sociedad Patriótica, ni de Creo. Claro. No hay. Entonces se necesita tener los votos de país en este caso. Ricardo Moncayo es actualmente miembro del CAL, de Creo. Creo propuso otro nombre, el del asambleísta Diego Salgado, perdón, y obviamente no hubo los votos. Nosotros aspiraríamos que ese puesto del CAL que tiene ahora Creo lo tenga algún asambleísta de la oposición. Es obvio, es importante que la oposición tenga ahí una voz, una participación igual que el país y sus aliados. ¿Y qué ocurre si finalmente no se ponen de acuerdo? ¿Tendrían que elegir a un cuarto de país? Yo espero que no lleguemos a una situación de esa naturaleza y que la oposición valore la importancia de tener una representación en el CAL, que sea una representación que aporte, que debata, que discuta, y no necesariamente una representación que genere un mal clima en una legislatura que se ha caracterizado por tener un buen clima de debate. ¿Internamente las cosas están en paz dentro del país? Siempre han estado en paz, No hay fricciones, no hay aspiraciones personales que pudieran
un poco resquebrajar este momento que requieren de una unidad monolítica? Yo no creo. Yo he participado en una sola reunión que es con el compañero presidente de nuestro movimiento y presidente de la República, en donde lo que nosotros planteamos ciertamente son temas de los retos políticos, estratégicos para consolidar un proceso de cambio democrático, de consolidación democrática, institucional, de desarrollo económico inclusivo, de búsqueda de equidad, de afirmación de la soberanía en la política nacional. Muy bien. Y nosotros no tenemos aspiraciones personales. Hoy, cuando la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, hizo uso de la palabra tras haber sido nominada y elegida, decía, hoy vamos a tener también un trabajo alrededor de la fiscalización. Será una de las prioridades, ha dicho. ¿Qué lectura hace la oposición de esta postura que tiene la presidenta? Mire, la presidenta ha sido objeto de muchísimas críticas, pero yo debo reconocer que al menos en la Asamblea ha generado un ambiente al menos positivo para poder debatir los temas. Y por cierto, ha cumplido el libreto de Carondelet al pie de la letra, ha sido sumamente eficiente para los intereses del régimen. 34 leyes, 35, en 2 años no tiene precedentes. Claro que había que preguntarse el contenido, la constitucionalidad de estas leyes. Yo mismo he demandado la inconstitucionalidad de 2 de las leyes aprobadas en este periodo, la ley de comunicación y la ley de justicia laboral. Pero se trata indudablemente de una mujer de méritos, por eso está en la presidencia, y está, creo yo, en una encrucijada, porque los 2 años 2015-2017 constituyen un ciclo distinto al que terminó. Años preelectorales. Y estarán marcados no solamente por lo que va a ocurrir el 2017 en las elecciones, sino por la economía del país. Ese es un problema. Por la brecha fiscal, por la iliquidez fiscal, por los problemas que tenemos también del déficit comercial. Y por supuesto las enmiendas constitucionales, otro tema que va a marcar la agenda. Y el último, la fiscalización. Y claro, la oferta que hace la presidenta es interesante. Hemos podido fiscalizar ahora nosotros en un nivel muy bajo, que significa presentar preguntas que contesten los funcionarios. En mi caso personal, por ejemplo, la presidenta, cuando no han contestado funcionarios, ella misma ha firmado y les ha llamado la atención. ¿Qué tipo de fiscalización añora la oposición? No falta una fiscalización. Aquella fiscalización que permitía sacar a los ministros de las funciones, o permitía sacar muñecas de trapo, exhibirlas, generar escándalos. ¿Esa fiscalización necesitamos? El Ecuador está viviendo una época distinta. Antes la gente estaba pendiente de esa fiscalización. Recuerde usted en congresos anteriores, cuando se enfrentaron, si no me equivoco, Camilo Ponce Enríquez frente a Pedro Satt. Esa parte ya no había televisión, pero cuentan. La gente estaba pendiente del radio, cerca de 36 horas. El juicio político de Febres Cordero, en la época en la que retornamos a la democracia, era parte del espectáculo democrático que permitió demostrar eso. Pero ese espectáculo le ha hecho bien al país. En su época le hizo bien, porque pero le hizo bien. Estábamos comenzando la democracia. Hoy, por ejemplo, ese tipo de juicios políticos no tienen sentido, porque el ciudadano no solamente tiene la radio y la televisión, tiene las redes sociales, otras distracciones, pero la fiscalización de la que yo hablo es una distinta. En otras palabras, que se pueda abrir un debate cara a cara con los funcionarios que deben responder, y no necesariamente en el Pleno, aunque sería ideal, pero en las comisiones. Y muchas veces en las comisiones, no conozco qué ha pasado en la de soberanía alimentaria, pero en otras hay una protección excesiva, un susto. ¿Qué va a pasar con el funcionario que llega? Y diputados, algunos de país, no solamente la oposición, que quieren preguntar y que rindan cuentas. Muy bien, quisiera que hagamos un recuento de qué ha ocurrido en otros momentos de la historia con el Parlamento ecuatoriano. Es preciso que no olvidemos para entender también el presente y el futuro. Vamos a verlo. Un reportaje de Alexis Moncayo. El hemiciclo parlamentario ecuatoriano ha sido el escenario de verdaderas batallas políticas, en el que incluso se ha disparado armas de fuego. Y viniendo con el arma extendida... Recuerda el periodista e historiador Edison Miño, quien durante 3 décadas ha sido funcionario legislativo. El doctor Otto Rosemena Gómez sacó el revólver y le apuntó al pecho. Pero el momento en que iba a disparar, el guardaespaldas del doctor Rosemena le bajó la mano y le alcanzó el disparo en el muslo. Solamente puedo unirse al jefe de la corrupción. En aquella época primaban los discursos altisonantes. Desde la óptica de la prensa de entonces, eso servía para redactar notas periodísticas cargadas de polémica.
Los debates en el Congreso anterior estaban muy guiados por el tema del insulto, la mofa, porque eran golpes de efecto. Esta moción del señor Bucaram, aunque parezca mentira, en el Congreso existían 2 bares. En uno de ellos, nos asegura Edison, se servían de forma camuflada bebidas alcohólicas. A concluir la votación. Y en los bares se permitía, pues, de rato en rato traer bebidas espirituosas, que eran ocultas, por ejemplo, en las tacitas de té y de café. Se acabó esta pantomima aquí de guardar la compostura para ser hombre. Mamarracho, carajo. Una sesión accidentada de 1990 fue aquella en la que Jaime Nebot arremetió contra el socialista Víctor Granda. Ese día no solo se tramitaba un juicio político, sino que a la par en el Pleno se celebraban 2 cumpleaños. Y entonces en los 2 sectores había mucha euforia. Socialismo, mamarracho, vestido de frac con pipa y tabaco inglés cojudo. Víctima de los insultos de Nebot también fue Enrique Ayala Mora. Socialista, oligarca y pabureño. Yo no añoro el escándalo, de los cuales más bien fui víctima, no solamente por los insultos de Nebot, sino también que por una votación en el Congreso yo sufrí un atentado de 4 balazos. ¡Esta me la pagas, Álvarez y Maguad! ¡Los 2! Ese mismo año, Yamil Maguad y Vladimiro Álvarez, diputados democristianos, fueron objeto de ataques de los hermanos Jacobo y Adolfo Bucaram, tras negarse a dar sus votos para amnistiar a Abdalá, quien estaba exiliado en Panamá. Fui atacado por la espalda por un diputado del PRE. ¿Quién lo agredió a usted, doctor? Jacobo Bucaram. Ese mismo día, Alberto Dajic, legislador conservador, fue impactado con un cenicero en su rostro. El agresor fue el también roldosista Edison Vidamagua. ¡Que vean lo que me han hecho! Y además se permitía fumar. Les compramos ceniceros de 1 kilo de peso y de vidrio. Y lo que hicimos es darles armas, ¿no? Eso fue lo que le dio en la frente a Alberto Dajic. De una mesa constituyente. Hay quienes piensan que Montecristi significó una ruptura para la imagen del poder legislativo, que pasó de llamarse Congreso a Asamblea Nacional. Le cambiaron el nombre para denotar que había un intento de superar ese Congreso dominado por partidos políticos de Estado, por elementos de corrupción. Tema de que yo haya sido... Hoy entre los periodistas existen insumos informativos diferentes a la hora de redactar una noticia en la Asamblea. En porcentaje, la noticia de escándalo antes era mucho mayor a la noticia de producción legislativa. En la actualidad, la actividad parlamentaria no tiene los ribetes violentos de antes, pero muchos consideran que la calidad del debate ha disminuido. Desde hace años que la legislatura ya no es una expresión de la soberanía nacional y por lo tanto no es un escenario de la política. Desde el barrio, desde la... Otros, en cambio, consideran que un debate menos apasionado ha servido para bajar los niveles de confrontación. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. ¿Por qué en este tiempo se acabaron los incidentes violentos, las palabras altisonantes? ¿Cambió la manera de hacer política o qué ocurrió? Mire, yo creo que hay varios factores. Creo que hay un proceso de maduración de la política y de la democracia en el país desde hace varios años, y este proceso se ha acentuado obviamente en los últimos 8 o 10 años. Y tiene que ver con la estabilidad política e institucional que va teniendo el país. Y eso es bueno también porque permite tener una perspectiva en donde los objetivos nacionales puedan ser debatidos e irse construyendo. Me parece también que es un avance enorme el haber roto la hegemonía oligárquica. Muchos de los incidentes son de Ota Rosemena, todos acordamos de dónde viene Ota Rosemena, del PRE, del Partido Social Cristiano de la época de Febres Cordero, y evidentemente hay transformaciones en esto, hay transformaciones. Hemos tenido algunos incidentes muy puntuales en la Asamblea. ¿El andamiaje jurídico del Parlamento, eso contribuyó? Yo creo que sí, pero sobre todo me parece que hay, y esto creo que es positivo, un proceso de maduración política del pueblo ecuatoriano, de la democracia, que se expresa en la Asamblea. Hemos tenido ahora, y Luis Fernando comenzó diciendo, hemos tenido un buen ambiente, un buen clima de debate. Podemos discutir sobre la calidad del debate o no, ¿sí? Pero ha habido un buen clima y ha habido debate, y ha habido tolerancia al debate. No es más el momento en donde un expresidente de la Asamblea, me acuerdo que cuando se levantaban la mano para votar, allá por la época de Averroes Bucaram, me parece, si es que había 50 votos, se necesitaba 60, se decía 60, pues, y no pasaba nada. ¿Sí? Y eso lo sabemos todos. No es más el tiempo de las agresiones físicas, de los insultos, que como acabamos de ver en este reportaje, que denigraron la imagen del Parlamento ecuatoriano.
y eso contribuyó a los procesos de inestabilidad política. Hoy la Asamblea tiene promedios absolutamente violentos. Y violentos que reflejaban también la violencia de la sociedad ecuatoriana. Mire, el Parlamento ecuatoriano ahora tiene niveles de calificación en una encuesta reciente en Quito, Guayaquil. Y de eso cerca que hablemos más adelante. El doble de los promedios, junto con el Parlamento uruguayo, son de los mejor valorados en América Latina, y eso creo que es bueno para todos los sectores políticos. El doctor Luis Fernando Torres es un testigo privilegiado y también un actor de esos momentos. Usted ha estado desde el 90 como legislador. Precisamente veíamos esas imágenes del 90, el 3 de octubre del 90, concretamente cuando hay ese incidente donde Jaime Nebot arremete contra el socialista Víctor Granda, le insulta por su baja estatura y le pide que se acerque para que ocurra algo que resulta grotesco. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué motivó esa condición terrible, ese show lamentable que el país pudo mirar? Bueno, y yo he tenido la suerte y la oportunidad de vivir, digamos, personalmente episodios en el Congreso. Mi padre era legislador por la provincia de Tungurahua por el Partido Conservador en el Congreso del 68 al 70. Y en 1969, recordará usted, el famoso Moto Aranjo, un hombre pues de armas tomar, llegó ese día, yo estuve, mi papá me llevó a las barras, yo estaba con un tío, sacó el revólver para dispararle curiosamente al asambleísta Rodas, padre del actual alcalde de Quito. Porque algo se habían dicho, fue así. Ese día se aprobaba una ley para crear la Universidad Técnica de Ambato. También estuve como estudiante universitario en las barras bajas del día en que Otto Arosemena le disparó a Pablo Dávalos. Yo vi a 5 metros. Bala que también le llegó a Pío Osvaldo Cueva, al dedo del pie. Sí. De tal manera que eso vi. Y claro, en el Congreso del 90 yo fui ya diputado, tenía entre 25 y 26 años, era uno de los más jóvenes del Congreso, y estuve en esa sesión. Yo me sentaba detrás. ¿Qué generó el incidente? Mire, fue una alusión. ¿Había licor de por medio? No, nada de eso. ¿Ninguno estuvo Ninguno estuvo. Yo me sentaba detrás de Alberto Dajic en la bancada social cristiana, en la segunda fila, y ese día lo que ocurrió es un insulto insolente, aprovechando la ausencia de Jaime Nebot, personal, y Nebot escuchó ese insulto y reaccionó como reaccionaría pues cualquier persona que le ofenden a su padre y a él mismo. Claro que muchos dicen que la reacción fue desproporcionada por las circunstancias en las que se dio. ¿Y usted cómo califica esa reacción? Mire, yo soy de aquellos que cree que un hombre, una persona, tiene que saber defender su dignidad. El que baja la cabeza, baja. Yo al menos no bajo. Justificada yo justifico la circunstancia, fue muy difícil, pero fue un insulto que usted no se imagina. Y fue la reacción la que vino, se produjo. Entiendo que ha pasado ya, esto no puede volverse a repetir porque estamos en una era distinta y diferente. Pero ahora se dice, los congresos de antes fueron mejores, dicen desde la oposición. Mire, pensemos, ¿eso es mejor para el país? Es que no hablemos de eso, hablemos del debate. Pero ¿qué debate puede haber cuando existe pistolas, golpes? Eso no es debate. El Congreso del 90, yo estuve en ese Congreso. Sí. Yo creo que los mejores congresos de la época democrática han sido el del 79 al 84, 90 al 92 y alguno otro. El 90 al 92 fue un Congreso muy político. Recuerde usted que de allí salieron varios candidatos a la presidencia de la República y el debate político era fuerte. Gobernaba ese tiempo el doctor Rodrigo Borja, que también era un hombre, como se dice, pues bien parado. Alguien le dijo algo desde la bancada social cristiana utilizando una radio y la radio fue clausurada, la famosa Radio Sucre, recordará usted. Así es. Pero el debate político era de otro nivel. Pero esas circunstancias que se vivieron en el 90 no se van a vivir ahora. En aquella época, recuerde usted, la televisión a medias, la radio. Hoy lo que ocurre en la Asamblea se transmite al instante. La gente está viendo a través del internet, las redes. Entonces el debate es distinto. Inclusive usted no puede pararse a gritar, a vociferar, porque el elector ha cambiado. Por eso es que el debate también ha cambiado. Ya no estamos en el Ecuador de antes. Pero lo que yo sí reclamo es que podamos tener un gran debate, más allá del legislativo, que es bastante bueno, político. El 1 de agosto del 2000, Susana González fue elegida presidenta del Congreso. ¿Recuerda usted eso? Cuando la oposición no permitió que el señor Javier Neira sea
elegido. Así fue. Conozco perfectamente. Recuerda Soy un gran que cortaron la luz de la historia. y tuvieron que funcionar con velas. Mire, yo he pasado por algunas experiencias. Miguel es un político de trayectoria. Entiendo que es la primera vez que está en la Asamblea, pero yo conozco sus antecedentes. Está formado ideológicamente, yo también lo estoy. Tengo experiencia política en el ámbito pacífico y en el otro también. De tal modo que estos hechos que se vivieron eran un entorno diferente. Hoy la gente es más tranquila, más pacífica. ¿Se acuerda usted cuando presidía Berroes Bucaram la Asamblea? Esa era otra cosa. Otra cosa. Hubo episodios tan dolorosos como la muerte de Jaime Hurtado, por ejemplo. Recuerda usted, baleado en las afueras del Parlamento, no por legisladores, sino por sicarios. O aquel episodio en el cual Diego Delgado fue masacrado casi hasta morir. No, eso dice Diego, que es un buen amigo mío. Bueno, vamos a hacer una... pero no hasta morir. Casi lo matan, lo dieron por muerto. Vamos a una pausa brevísima, volvemos. Es Perspectiva 7. Analizamos el Parlamento ecuatoriano en su contexto. Ya venimos. Seguimos, es Perspectiva 7. Estamos hablando sobre las elecciones que hoy ocurrieron en la Asamblea Nacional, pero también en perspectiva, ¿qué ha sido el Parlamento en nuestro país? Hay televidentes que quieren participar. Tenemos en la línea a Denise Rodríguez. Adelante, le escuchamos. Sí, Le escuchamos, adelante. Sí, buenas noches. Yo quiero preguntarle al diputado Torres si él extraña la época en que el Congreso y la Asamblea se convirtió en un verdadero show, porque como él menciona, ahora ese show está direccionado hacia las redes sociales y los medios de comunicación. Yo felicito que la Asamblea haya sacado tantas leyes en beneficio de nuestro país y que no volvamos nunca más a esos espectáculos bochornosos. Muchas gracias. Que me explique un poquito cómo es este show ahora que se ha cambiado a las redes sociales y a los medios de comunicación. Gracias. Doctor. Mire, hoy la política es al instante. Antes la política tenía ritmos y tiempos. Entonces lo que ocurría en una asamblea, uno lo conocía recién el siguiente día, en el periódico del día siguiente. O en el noticiero a la mañana. O por radio cuando había la transmisión. Pero también la televisión ya tenía un papel protagónico, hay que recordar. Pero el juicio, por ejemplo, de Febres Cordero, ¿no? a Carlos Freud Blum por el tema de las mesas de trapo. ¿Tú crees que si ese juicio se repitiera ahora, tendría la misma sintonía? No, porque el elector ha cambiado. Tenemos electores diferentes. Entonces estamos en otra época. Políticamente se ha madurado también. Sí, ha habido cambios. Hay un elector más informado. Yo reconozco, hay un problema de temporalidad, de tiempos, de la simultaneidad del tiempo. Pero hay cambios políticos, cambios en la conciencia del electorado. El electorado ya no, y la ciudadanía ya no aplaude cuando hay este tipo de shows. Más bien es absolutamente grotesco, absolutamente grotesco. Yo creo que esto es parte de una historia del pasado, de la democracia ecuatoriana, de la república, de la historia republicana, que es una historia bochornosa, que es parte de la historia oligárquica que no debe volver a repetirse. ¿Ese escenario no puede repetirse? O sea, siempre puede repetirse. Pues claro que puede repetirse. Si uno mira esto es parte de la violencia de las estructuras oligárquicas de poder. ¿Y no respondía está también separado unos de otras. A la fragilidad de los propios partidos políticos? Respondía a la fragilidad, pero yo creo que proviene más bien de una historia donde las estructuras de poder dominantes han tenido a la violencia como parte de su quehacer, siempre. Desde las historias de las grandes haciendas de la sierra a las historias de las haciendas agroexportadoras de la costa, la violencia ha sido inherente al ejercicio del poder oligárquico. Cuando esto se ha modificado, evidentemente hay condiciones distintas. Y si hoy se sabe el comportamiento y se califica el trabajo de los legisladores y de los políticos en general, en esto las encuestas tienen un papel protagónico también. César Eduarte nos muestra un panorama de lo que significa el Parlamento actual visto desde diversas encuestas.
En 2009, bajo la Carta Magna redactada en Montecristi, el asambleísta Fernando Cordero Cueva fue electo primer presidente del órgano legislativo. 2 años después, en julio del 2011, fue ratificado en el cargo con 60 votos. En 2012, la empresa encuestadora Perfiles de Opinión dijo que un 53% de ciudadanos encuestados calificó como positiva la labor del Parlamento y la gestión del entonces titular del organismo. Cordero recibió una aceptación ciudadana en ese entonces del 56%. Solo en la Asamblea Nacional aprobamos 64 leyes y el actual periodo han aprobado 34 más, son 98 leyes que no son leyes cualquiera, son leyes que han transformado la estructura del Estado. En las elecciones del 2013, Alianza País logró 100 escaños de un total de 130. Gabriela Rivadeneira, la asambleísta con la más alta votación, fue elegida presidenta del organismo. Esos espacios de 100 asambleístas, de 1, de 20 o de 10, es la voluntad popular, y la voluntad popular, desde mi punto de vista como demócrata convencido que voy, es irrevertible y es irreversible. Contra eso no se puede. Y eso ha hecho que casi lleguen a un medio centenar de nuevas leyes importantes, necesarias, que ponen a tono a lo que el país necesita. Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga ocuparon las 2 vicepresidencias legislativas. La equidad de género fue el aspecto más destacado por la ciudadanía en esta nueva era parlamentaria. ¿Qué tiene que las mujeres también? No solamente hombre, también nosotros las mujeres tenemos derecho también de dar. También las mujeres también tienen derecho, tenemos derecho todas las mujeres. ¿Le parece bien? Así es, para mí está bien. La empresa Sedatos, dirigida por Polibio Córdoba, exfuncionario del gobierno de Lucio Gutiérrez, tras un estudio realizado entre el 1 y 10 de abril a 2.122 hogares de 15 ciudades de la costa, sierra y Amazonía, dijo que entre mayo y diciembre del 2013, un 43% aprobó la gestión de la Asamblea, mientras que entre febrero y marzo del 2015 obtuvo un 35%. La misma empresa dijo que Gabriela Rivadeneira obtuvo una aprobación del 37% entre agosto y diciembre del 2013 y de un 34% entre enero y marzo de este año. Los resultados que se den día a día con los asambleístas parecen para mí excelente. Creo que hay un trabajo muy equilibrado de parte de la Asamblea. Perfiles de Opinión, en una encuesta efectuada en Quito y Guayaquil entre el 28 y 29 de marzo del 2015, reveló que un 4.5% de los encuestados calificó como muy buena la gestión de la Asamblea Nacional, un 53,2% como buena y un 35,2% como mala. En tanto que a nivel regional, la empresa de opinión Latino Barómetro publicó en su estudio anual realizado con 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina que el índice de aprobación ciudadana al Parlamento ecuatoriano se mantiene sobre el 50%, cuando la media de aceptación en la región es del 30% y en los parlamentos europeos oscila en el 33%. Para Perspectiva 7, César Eduarte. Latino Barómetro dice que hay una aceptación al Parlamento ecuatoriano de más del 50%, ¿no? En la región y en Europa los parlamentos no sobrepasan del 30%. Esto no es bueno para nosotros como Ecuador. Es bueno, no, mire, es bueno. Yo me alegro que podamos tener en el Parlamento una aceptación del 50, 45, 40, lo que usted quiera, y tener un saldo positivo. Yo estuve, por ejemplo, en el Congreso 2003-2007, que tenía cifras negativas. Claro, después de la quiebra bancaria, el cierre, los problemas, la caída de Lucio, negativa era terrible, porque inclusive alguien que está en un parlamento de eso se desgasta. Mientras mejor el parlamento, inclusive para mí a título individual es mejor. Pero yo le digo que me alegro que esté así, pero no podemos nosotros tachar el pasado como malo. Si bien hay hechos excepcionales, las imágenes que se han mostrado en este programa no eran de todos los días. Ocurrieron, pero se debe destacar también un pasado importante. Había diputados socialistas, comunistas, conservadores, de todo un poco, que cumplieron su rol, porque el político cumple su función. Lo importante es que esta asamblea... No todos, no. Bueno, hay excepciones. No generalicemos, hay excepciones. doctor Torres. Lo importante es que esta asamblea asuma los desafíos en el ámbito económico frente a los problemas que tiene, frente a este cambio constitucional de las enmiendas, que va a ser muy crítico porque tendremos a una asamblea aprobando las enmiendas dentro de 4 paredes y una ciudadanía también a la expectativa. Y el otro tema es el de la fiscalización, que yo espero que definitivamente prospere. Y un tema, nos quejamos mucho del pasado, pero los diputados del pasado tenían prohibido leer en la asamblea. El que no podía hablar sin papel no se paraba. Hoy, en cambio, existe la ayuda del papel, está bien, pero
sería mejor que el debate sea pues utilizando todos los recursos que una persona tiene. Muy bien, ¿cuáles son las prioridades parlamentarias de este momento? ¿Qué desde país se piensa como fundamental? ¿Cuáles serán los empeños principales? Antes de eso, en el pasado no había teleprompter, ahora se critica de que la presidenta lea en teleprompter. Antes los presidentes leían en papel. Es decir, es el avance de la tecnología. Yo recuerdo muchos presidentes que en sus posesiones leen sus discursos, y esto es usual también para los presidentes de la República. O sea, me parece que no es adecuado eso. Pero solo me refiero a los asambleístas en el debate. No, pero en el debate hay asambleístas que leen sus intervenciones y asambleístas que no leen sus intervenciones, y ambas son posibles. Y a otros les cuestionan que lean mal. Y en algunos casos ha habido sus cuestionamientos, como decía Lenín Moreno, en esos casos hay que cuestionar no al asambleísta, sino al asesor, ¿no es cierto?, que no es capaz de poner en el propio lenguaje su discurso. Pero más allá de esos aspectos de forma, en lo fundamental, ¿qué va a ser prioritario? A eso voy. Este periodo legislativo ha sido un periodo legislativo de producción importante. Leyes me parece que son 35 leyes en estos 2 años. Son cerca de 20 resoluciones. En el caso de los pedidos de fiscalización, que son las preguntas, me parece que hay como 1.800 preguntas y requerimientos de información al Ejecutivo, de los cuales han sido contestados como 1.450. Esto es muy importante y está muy bien que Luis Fernando inclusive aquí diga que cuando alguien no responde, la propia presidenta de la Asamblea ha exigido respuestas. En nuestro caso ha habido presencias de varios ministros que hemos exigido respuestas, mantenemos discusiones. Los retos. En el caso... En este periodo, yo lo recuerdo, se debe tratar las enmiendas constitucionales que permitirían Así o no el la segundo reelección, debate de las entre enmiendas, otros aspectos, ¿no? En diciembre me parece que hay que tratarlo. ¿Esa no es una tarea prioritaria para ustedes? ¿Hay otras que son fundamentales? Es una tarea prioritaria, ¿no es cierto? Haya habido una discusión de que si es lo adecuado que la Asamblea lo trate o no. Nosotros creemos que sí, la Corte Constitucional nos ha dado la razón en ese criterio, otros sectores siguen insistiendo en que no. Pero ese es un tema fundamental, ¿no? Y es un tema fundamental que hay que discutirlo, igual que el Código de Salud, de la Seguridad Social, en mi caso la Ley de Tierras, la Ley de Semillas, son temas que se seguirán discutiendo. Gracias, doctor. ¿Qué es lo prioritario para la oposición en este periodo que ha empezado hoy? Bueno, la economía, las enmiendas, la fiscalización, la Ley de Tierras, que está bastante bien elaborada, pero sí preocupa otra ley, la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo. Esa que va a ¿Cuál crear es la preocupación? Que va a crear una superintendencia para sancionar a alcaldes, concejales, municipios y ciudadanos en temas de uso de suelo que son privativos de los municipios ecuatorianos. Ese es un tema, digamos, muy delicado que va a generar, ya está generando de hecho, un amplio debate. Yo espero que los alcaldes asuman el desafío municipalista. Yo fui alcalde de Ambato, presidente de la Asociación de Alcaldes, y por eso, créame, que sufro cuando veo estas leyes que se constituyen una espada de Damócles sobre las ciudades. He visto a Jaime Nebot, que ya ha salido por los fueros, algo ha dicho el alcalde de la capital de la República, ojalá otros más se sumen a esta cruzada municipalista en defensa de los ciudadanos. A propósito, ¿cómo ha visto usted esa exposición fotográfica que han hecho en el hall del Palacio Municipal, donde está la imagen de León Febres Cordero, Jaime Nebot? Y algunos otros más. Y algunos otros. Claro, es un pintor que exhibe, pero parece que a algunos no les gustó y han dicho que se retiren los cuadros. Se han retirado, ¿no? Esa es la democracia. Si me permites, Rodolfo, la ley que plantea como polémica Luis Fernando, efectivamente es polémica, porque topa un tema sensible que son autonomías, pero también topa las autonomías municipales, pero también topa temas sensibles. En el país necesitamos de normativas técnicas fundamentales para organizar adecuadamente el territorio. Yo he dicho, por ejemplo, respecto a esa ley en la Asamblea Nacional, que hay una mirada muy urbana, ¿sí? Falta una mirada desconociendo a la otra parte del país. Rural, el ordenamiento rural, pero por ejemplo tener normativas claras para protección de los recursos escénicos, para que frente al mar no nos construyan desde los intereses del capital inmobiliario y desde los intereses de la especulación financiera edificios como ocurre en Tonsupa, que es una playa que visitamos muchos quiteños, y de la Sierra Centro Norte, edificios que nos quitan la vista al mar, el acceso al mar, y eso ocurre en todo lado. Eso hay que regular los asentamientos a nivel o tomando en cuenta los temas de gestión de riesgo, es fundamental. Que deben hacerlo muchos municipios, sí, pero en la realidad no ocurre, Luis Fernando. Y hay que tener medidas que, protegiendo la autonomía, también protejan el interés general sobre los recursos.
y hay que tener mecanismos para equilibrar adecuadamente la autonomía con estas necesidades que responden a todo el país. Son demandas de todo el país. Hay que buscar los temas adecuados, pero ahí hay problemas, Sobre el tema del municipio de Quito, yo le escuchaba ahora al concejal Ricaurte, que es de la Alianza Suma Vida, indignado por la presencia de los retratos de Febres Cordero y de nuevo, me relevo de comentarios. Pero es un pintor el que había... Sí. Muy bien, llegamos a la parte final, les agradezco. Eso muestra las relaciones del alcalde de Quito con Evo y Febres Cordero. No sin antes recordar a Asad Bucaram, el Malín, como presidente del Congreso, en un momento dado dijo, distinguidos legisladores, ¿no? Y claro, había un silencio enorme en la sala. No les digo por nada, ¿no? Distinguidos legisladores, no les digo por nada, solo porque desde aquí les distingo. No, así concluyó. Pero tenía su ingenio, Sin duda. Gran ingenio, problema de vista, y de Carlos Julio Rosemena, y de Raúl Huerta, y de Pedro Osado. O sea, creo que también el Parlamento ecuatoriano ha tenido figuras políticas enormes de la historia de Ecuador. Muy bien, muchas gracias por venir y muchas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Nos quedamos enseguida con lo más importante de las noticias en Ecuador y el mundo, con María Fernanda Suárez Navas.